Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos en este día viernes. Es un viernes cimarrón porque ustedes saben que ayer estuvimos de feriado por el día de Corpus Christi, una fecha religiosa que, como sabemos, las fechas religiosas no se ruedan, no cambian, no se transfieren al lunes como ocurre con otros feriados. Pero aquí estamos, señores, para, como siempre, hacer una especie de mix de resumen, ¿no?, de lo que ha ocurrido durante toda la semana. Y por supuesto que la semana estuvo muy movida, con algunos casos, por ejemplo, con la condena a 5 años de prisión de Rosa María Pilarte. 5 años le cantaron en Rafael Mujeres por lavar dinero del narcotráfico, a lo que ha salido al frente algunos líderes locales. Ustedes saben que la señora Pilarte es de La Vega, diputada por La Vega por el Partido Revolucionario Moderno, y fue justamente el vuelto a reelegir alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, que salió en la defensa de la señora Pilarte, en el sentido de que, según él, el narcotráfico no permeó parte de la fortuna de esta señora. Pero bueno, todos sabemos, como hemos conversado durante esta semana, que la señora no va a ir presa hasta que no pase agosto, que es cuando deja de ser diputada, y es cuando pierde entonces la inmunidad parlamentaria. Esto que se usa en muchos países como una especie de garantía de la independencia de los poderes del Estado, y impide, por ejemplo, como en el caso de nosotros, que un presidente tranque a terror a congresistas, que se la pongan difícil en muchos casos. Pero por supuesto que hay reglas, y las reglas todas tienen su excepción, y en ese caso el mismo Congreso también podía quitarle la inmunidad parlamentaria, en este caso a la diputada de La Vega. Ahora mismo, de hecho, en la Cámara de Diputados el tema se está debatiendo. Eso significa que la señora Pilarte, que se dice movió más de 4.000 millones de pesos que no pudo justificar en el sistema financiero del país, y a pesar de la insistencia de la señora de que ella es inocente, y a pesar de que podría ella apelar esa sentencia, si los diputados le quitan esa inmunidad parlamentaria, simplemente va presa, y va presa como cualquier mortal. Entonces, por otra parte, otra de las informaciones fue hoy el guante, como le echaron al mentado la Jota allá en España. Joel Pimentel, así se llama, mejor conocido como la Jota, que después del caso Quirinito, yo creo que era el más buscado hace más o menos como un año, probablemente el fugitivo más solicitado por la Procuraduría General de la República en el exterior, y lo pidieron en extradición de una vez que fue apresado. Aquí ya ustedes saben, las acusaciones que tendrá que enfrentar la Jota son varias: narcotráfico, asesinato, amenaza. Ustedes recuerdan que fue la persona que el año pasado estuvo involucrada cuando la Procuradora General de la República, Miriam Germán, dijo que un capo la estaba amenazando por WhatsApp desde España. Bueno, pues se trataba del infrascrito Don La Jota, ¿verdad? Poco después, fiscales, agentes de la DEA, incluso de la policía, desbarataron toda una red de narcotráfico, la red de narcotráfico más grande que en ese momento operaba en el Cibao, con aquella operación a la que le llamaron Halcón 4, pero le faltaba el jefe de la banda, y el jefe de la banda era Don La Jota, que estaba en España, y que desde España, se dice, movía todas las fichas para las acciones delincuenciales. En ese momento se decía que él no tenía ni siquiera antecedentes penales, ustedes se recuerdan, ¿verdad? Pero que al poco tiempo también se destapó que el entramado llegaba hasta la Procuraduría General de la República, donde habían unos bellacos que en la Procuraduría llevaban años dedicándose precisamente a quitar antecedentes, y con eso, bueno, pues había sido favorecido Don La Jota, que ya fue pedido en extradición y que en cualquier momento llegará al país. Mientras tanto, por Haití también fue noticia, en el sentido de que Haití cambió ya de primer ministro interino, también en este caso, que el que habían nombrado previamente era Michel Patrick, y ahora pusieron a Gary Conille, que también es interino, y que había sido Gary Conille de 2011
a mayo del 2012, fue primer ministro entre octubre y mayo del 2011 al 2012 ya. Pero se supone que el señor Cory estará frente al primer ministerio de Haití hasta el 26 de mayo, hasta el año febrero de 2026, que es cuando se supone que habrán elecciones para elegir al nuevo presidente. En ese entonces, cuando el señor Gary estuvo ahí al frente como primer ministro, tuvo un match, ustedes búsquenlo en los archivos, que fue con el entonces presidente Michel Martelly, con todo el gabinete, porque él empezó a denunciar actos de corrupción que se habían realizado con todas las donaciones y las facilidades que había dado Venezuela, y por supuesto con unos contratos también de reconstrucción por los desastres que había causado el terremoto del 2010. Y ahí nosotros bailamos también la República Dominicana, porque en la denuncia de Gary dijo que el primer ministro que él había estado, que estuvo en ese momento, dijo que él había adjudicado 8 contratos en un solo día por un monto total de 385 millones de dólares a 3 empresas. ¿Y saben de quién eran esas empresas? Del flamante senador por San Juan de la Maguana, don Félix Bautista. Ahí aparecieron unos documentos donde decían que las empresas de don Félix le dieron más de 2.5 millones de dólares también a Martelly. O sea que se pone de moda el señor Félix Bautista de nuevo, porque, señores, ahí está la historia y ahí está el background. Así es que les invito a que vayan, busquen, para que nos refresquemos bien la memoria con este señor que estuvo involucrado en toda esa parafernalia corrupta, según denunció el entonces primer ministro, que al salir volvió entonces Martelly y empezó a adjudicar los contratos de los que se dice que igualmente, con toda la denuncia que se había hecho, fue favorecido el senador por San Juan de la Maguana. El caso de Juan Donaldo Trump, como digo yo, en el día de ayer, después de 2 días deliberando, pues un jurado declaró culpable a este señor de los 34 cargos relacionados al pago que le hizo a una actriz para hacer ese tema más sencillo. Bueno, ahí está. ¿Qué significa ese fallo? Que es lo que mucha gente se pregunta, porque resulta que Juan Donaldo Trump es candidato republicano. La falsificación de documentos, la violación de las leyes que se hablaron de financiación de campaña, el pago que había hecho de $130,000 a Stormy para que se quedara callada, que es la que está involucrada en ese escándalo por lo que se estaba conociendo en el día de ayer sobre una supuesta relación que tuvieron y que de esa forma pues cuidaría su campaña electoral. Estamos hablando de lo que pasó en el 2016 y su matrimonio. Y entonces la condena por falsificación es porque registró el pago como gastos legales, los 34 cargos entonces que se deben a, dicen ellos, a 11 facturas, 11 cheques, 2 entradas en el libro de contabilidad. Es solamente uno de los casos, de los 4 que tendrá que enfrentar el señor Juan Donaldo Trump. Y quiero que sepan que este no es el peor de las acusaciones que se le han hecho, o por lo menos de los 4 expedientes. Que si va preso, que si no va preso, que si va a seguir siendo candidato a la presidencia y demás. Bueno, todavía no iría preso porque la sentencia es el 11 de julio. Podría enfrentar hasta 4 años de prisión según las leyes, o por uno de los cargos, pero probablemente puede salir en libertad condicional también, y si es condenado, probablemente será una sentencia reducida. Por tanto, puede ser declarado presidente incluso desde la cárcel, porque, bueno, la Constitución de Estados Unidos es bastante clara en ese sentido, y no impide que una persona condenada sea presidente. Así como ustedes lo oyen, para ser presidente en Estados Unidos hay requisitos que son muy puntuales. Para eso solo se requiere que hayan nacido en Estados Unidos, que hayan vivido 14 años allá y tener al menos 35 años de edad debe tener. Lo otro es que se especula que si Trump ganara las elecciones, entonces él podría como perdonarse a sí mismo
aun cuando haya sido condenado. Pero además hay otras cosas, porque ahí hay como una especie de vacío legal que no deja muy claro cómo es que funcionaría todo eso, y en ese caso en particular no se le podría otorgar el perdón. No lo podría hacer el presidente Joe Biden, no lo podría hacer ningún otro presidente, porque ese es un caso estatal, o sea, no es un caso federal. Entonces, en pocas palabras, se han hecho algunas encuestas sobre si estos problemas que ha tenido Trump podrían cambiar la intención del voto. ¿Y saben qué? Por el contrario, lo que se espera es que sus seguidores, bueno, pues indignados con el proceso del que el propio Trump no ha parado de decir que es retaliación, que esto, que lo otro, discursos solo de campaña, podrían entonces conseguir, señores, que Trump pueda adquirir otros seguidores. O sea que está bastante interesante las cosas en Estados Unidos con la condena a Trump. Eso es parte de las informaciones que han corrido esta semana. Y aunque no se ha referido mucho aquí, yo pienso que es muy importante la referencia que tenemos que hacer respecto a México. México, señores, tiene elecciones el próximo domingo, y ya se produjo el cierre de campaña en México. México que cierra con muchos desafíos, con una economía fuerte, con una transición ordenada, con un oficialismo frente a las elecciones en México, de cara a unas elecciones de las que parecen ser ya virtuales los ganadores, al menos a nivel federal. Indiscutiblemente que será una mujer la que presida en México, que ya entró hace rato en esa recta final de una campaña electoral que fue particularmente larga, extenuante, y ya el domingo 2 de junio serán las elecciones. 98.9 millones, señores, de mexicanos y mexicanas están convocadas a las urnas, o sea que están aptos para votar. Y bueno, ahí está el desafío, ¿no? A esto. Las candidaturas a nivel nacional son 3 las candidaturas que compiten por la presidencia. Claudia Sheinbaum, que es una científica que postula por el oficialismo al frente de la coalición formada por Morena, con distancia de su socio mayoritario del espacio, el Partido del Trabajo. Y por supuesto es otra también, el segundo lugar también sería, lo ocupa Xochitl Gálvez, que es una ingeniera y empresaria que lidera la coalición formada por el tradicionalmente conservador Partido Acción Nacional PAN. Ustedes recuerdan que fue el que antecedió a López Obrador con Felipe Calderón a la cabeza, y el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobernó por 800.000 años en México, más de 70, que es la organización que moldeó la política del siglo XX mexicano en los años 70, vigencia de la que se conoció como una especie de dictadura perfecta. Entonces así están las cosas, más o menos polarizadas para las elecciones de este próximo domingo, que tendrán un impacto bastante interesante, yo pienso que en todo el cuadro latinoamericano. Pero además yo creo que hay aspectos interesantes que habría que resaltar respecto a que, bueno, parece que esta convocatoria se produce incluso con el presidente López Obrador, con un 60% de las simpatías de los votantes. Imagínense ustedes, después de cumplir su sexenio, que es lo que es el periodo que se gobierna en México, y a quien haya acompañado, por ejemplo, los últimos relevos en el campo progresista, que se enmarcan dentro de ese campo al presidente López Obrador, y parece ser que es Morena que se quedaría al frente de la primera magistratura de esa nación. Bueno, si nosotros nos podemos ver lo que ha pasado en América Latina con ese campo progresista, señores, la calma rige muy bien en el oficialismo mexicano, y eso de alguna manera se hace llamativa cuando tú haces observaciones en lo que han sido acontecimientos en otros países de la región, porque si lo comparamos, por ejemplo, con las disputas que se armaron al gobierno del Frente de Todos en Argentina,
con la división de quienes supusieron integrar el Frente Guazú en Paraguay y con la ruptura entre las izquierdas rurales y el gobierno de Pedro Castillo en el Perú, o las luchas que se dieron en la actualidad, por ejemplo, con el movimiento al socialismo en Bolivia, el escenario de la coalición gobernante en este país, en el país azteca, luce muy previsible y muy ordenado, al menos en el corto plazo y hasta la asunción del próximo gobierno. De todas maneras, ahí está. Atentos a las elecciones de México, que serán el próximo domingo. Mientras tanto, por aquí que tenemos, bueno, mañana entramos ya a la temporada ciclónica, se dice que será muy activa. De hecho, el clima está bastante estropeado, pensamos en todo, menos en todo el daño que estamos haciendo, señores, a todo el planeta, y el problema del cambio climático, el impacto que tiene. Preparémonos, porque será movido, tendremos unos desbalances que impactan de muchas maneras, eso los hemos hablado. Mientras tanto, para el día de hoy se pronostican algunas lluvias, igual en el territorio nacional. Así es que vamos a cuidarnos todos, todas, en este fin de semana, atentos a las informaciones, soltando un poco la política del patio, de lo que mucho hemos hablado durante esta semana, sobre todo por la situación de los partidos. Yo quiero pedirles que le den like a esta transmisión, como siempre, y que la compartan. Agradecer también, como siempre, a Farmacia GBC, con su 20% de descuento en todas sus sucursales. Farmacia GBC. Suscríbase si no lo ha hecho. Bueno, pues hágalo también a patreon.com/soyvonferreras. Vamos a desearles que tengan un muy buen fin de semana. Hasta el lunes.